la gente se propone muchas cosas que no llegan al final. La mayoría, ¿sabe lo que pasa? La mayoría, no llegan al final. A mí me ha pasado mucho con mis dietas para bajar de peso. Yo desde niño, desde que tengo 5 años, fui gordo y siempre batallaba con las dietas. Algunas veces terminaba el año bien, pero otras veces no. Bueno, yo creo, hoy me levanté de meditar la palabra y le dije a mi esposa, no creo que Dios me haya podido dar un mejor mensaje que el que me ha dado para el último día del año. Y para continuar, sobre todo para continuar en el 2024. Este mensaje, como ustedes pueden ver, tiene 2 partes. Esta es la primera parte, la segunda parte la predicaré después. Pero fíjense qué título más interesante tiene. Una fórmula. Es una fórmula matemática. Una fórmula. ¿Sabe lo que es una fórmula? Una fórmula excelente para la vida cristiana. Yo siempre le digo a ustedes que aquí no venimos a entretenernos ni a levantar las pilas, que se puede hacer, pero no venimos exactamente a eso, a levantar las pilas para tener una buena semana. Si vamos a levantar pilas hoy sería para tener un buen año. Y no solamente un buen año, sino una buena vida. Vida cristiana, que es la de todo aquel que tiene a Cristo. Hay gente que tiene vida cristiana y la tiene muy mala. Pero estamos hablando para una excelente fórmula para tener una, vamos a decir, excelente vida cristiana. Y vamos a estar usando la palabra, la fórmula no es mía, es de Dios. Y la vamos a sacar de la palabra de Dios. Yo soy un pastor acostumbrado a una prédica expositiva, no temática. Quiere decir que uso el texto bíblico, me gusta estudiar libros enteros, es lo que más serio es lo que más los buenos pastores hacen, estudiar libros enteros porque hay que conocer todo el consejo de Dios. El consejo de Dios es la Biblia. Hay que conocer todo el consejo de Dios, es la Escritura. Pero hoy vamos a estudiar, yo creo que este título le puede robar la atención a usted, pero no solamente que le robe su atención, sino que le robe también el título, su voluntad. La voluntad para el año y la voluntad para su vida. Así que yo tengo aquí 2 Tesalonicenses 3 del 1 al 5, usted lo va a buscar en su Biblia. La epístola tesalónica de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, los primeros 5 versos. Yo no voy a estudiar hoy los primeros 4. Los primeros 4 los vamos a dejar para otro estudio, donde vamos a estar estudiando hoy es en el último verso de estos 4 versos que están aquí, o de estos 5 versos, el último que está aquí, del 1 al 5. Así que una fórmula excelente para la vida cristiana, para que no se lo olvide. Yo le voy a decir algo, escúcheme bien. Este mensaje, la fórmula es sencilla, pero entender la fórmula es un poco complejo. Necesito toda su atención. Necesito que esté como estaba María a los pies del Señor atentamente. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Tesalonicenses, segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 1 al 5. Y usted va a usar la Biblia cuando yo se lo diga, pero usted la tiene abierta ahí, tenla abierta ahí en ese lugar. Y vamos a ir al texto primero. ¿Qué dice el texto primero? No, al texto número 5. Dije que solamente iba a usar hoy, ¿cuál? El último, 5. Así que vamos a ir directo al versículo 5. Y dice el versículo 5. Y el Señor, y ahí está la fórmula, y el Señor encamine, lo que quiero decirle que esto que vamos a estudiar hoy, quien lo hace, ¿quién es? No lo oí. El Señor, Dios.
y el Señor encamine. El Señor nos tiene que encaminar. Y para nosotros, Dios nos encamina. Dios decide encaminarnos, pero nosotros tenemos que buscar a Dios. Y cuando tenemos una palabra esta, que es un medio de gracia, para que Dios nos encamine, los sermones y las prédicas y los estudios que yo doy aquí, tienen que ser un medio de gracia para usted. ¿Qué cosa es medio de gracia? Que por ello Dios puede llegar con su gracia poderosa, cambiadora, que lo hace todo nuevo, puede llegar a usted a través de una prédica, a través de un montón de cosas. Dios es el que decide cómo. Pero dice, el Señor encamine vuestros corazones. Bueno, cuando yo llego a esto, yo quiero que el Señor encamine mi corazón. La primera cosa, el pastor. Y me profundizo y me zambullo. Me meto en aguas profundas con este texto. Y cuando prego con él por un tiempo largo, entonces lo traigo aquí frente a ustedes preparado, explicado. Y hoy en manera de una fórmula para que no lo olviden. Una fórmula tan sencilla como que 2 y 2 es 4. Y 2 y 2 siempre es ¿qué? Es 4. Entonces, esta fórmula es igual. Lo único que no es 2 y 2. Y es simple como 2 y 2. Entonces, vamos al texto bíblico. El Señor encamine vuestros corazones. Y aquí viene el primer factor de la fórmula. Míralo. Y el Señor encamine vuestros corazones ¿a qué? Al amor de Dios. Y la segunda es y a la paciencia de Cristo. Usted, estoy seguro que pasó una pila de veces por arriba de ese texto y como no le da ni frío ni calor, sigue para adelante y sigue leyendo la Biblia y sigue leyendo la Biblia hasta que usted llega a un texto que usted dice que le bendice. Y si es así, se ha perdido el principal de los textos. ¿Cuál es? El verso ¿qué? El 5 de la segunda de Tesalonicenses 3:5. Y dice que la fórmula es, ¿qué cosa? Amor a Dios, ¿qué dice aquí? El amor de Dios más, ¿qué cosa? La paciencia de Cristo. Es igual, ahí está la fórmula matemática, un signo de más y ¿qué? Y un signo de más y un signo de igual. ¿Igual a qué? A vida. ¿Vida qué? Aprobada. Usted hace un examen y usted lo aprueba o qué? O lo suspende. O falla en el examen. Esta fórmula es para que usted no falle. Pero no en un examen, o sí en un examen. ¿Pero en cuál examen? De su vida. Y que su vida delante de Dios sea aprobada. ¿Va entendiendo? Tiene que entenderlo todo para poder ir a las profundidades. Así que simplemente hay una fórmula en el texto que la gente sigue para adelante. Ahora, esto que está aquí hay que entenderlo también. Que Dios nos encamine hacia. ¿Hacia qué? Al amor de Dios. Dios tiene un amor para nosotros. Dios tiene un amor para nosotros. Que yo le pregunto a la gente, ¿tú sientes el amor de Dios? Y la gente me dice que sí, y no es verdad. Dice por un compromiso, lo dice porque es un deber decirlo, lo dice. Y el cristiano más sincero es cuando no siente el amor de Dios. Que sea sincero, sobre todo con él mismo. Porque el amor de Dios hay que sentirlo. Y no siempre se siente. Vamos a empezar por él. Tenemos que entender bien esta fórmula. ¿Y cómo se siente el amor de Dios muchas veces? Bueno, dice la Biblia que Dios nos amó desde el principio, desde la eternidad, y por eso estamos aquí sentados. Si usted decidió ser cristiano, no fue porque usted, por lo bueno que es, sino por lo malo. No es por lo bueno. Dios en su misericordia lo empezó a llamar, lo llamó hasta que usted respondió, porque te amó desde el principio. La palabra principio en la Biblia es eternidad. En el principio creó Dios. ¿Qué creó?
los cielos y la tierra. El principio es como si usted lo puede sustituir porque en la eternidad creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, está hablando de Cristo, del Hijo, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Génesis 1:1 y Juan 1:1. Hay un paralelismo entre los dos textos, ¿verdad? En la eternidad. Bueno, el amor de Dios es desde la eternidad por nosotros. Y eso es una cosa que tiene que estar clara en el mensaje de hoy. Y Dios nos encamine al amor de Dios, pero el encaminar no es que sabemos que Dios nos amó, pero tenemos que, además de saberlo, creerlo. Y además de creerlo, sentirlo. Y aquí es donde vamos a ver la cosa, sentir el amor de Dios. Yo escuché una vez un estudio, cuando era pastor ya, pero fui a un entrenamiento pastoral de líderes, de pastores líderes. Y recuerdo que vino un profesor que yo admiro mucho, Pablo Thompson, por cierto, de aquí de Estados Unidos. Y él llegó allí a la ciudad de La Habana y allí estuve una semana recibiendo aquel entrenamiento con otros pastores. Y de verdad que disfruté aquello. Y una de las cosas principales era sobre el amor de Dios. Fíjense, una semana entera pastores estudiando sobre qué, sobre el amor de Dios. Y fue muy interesante para mí todo lo que se dijo allí. Pero cuando se acaba aquella clase, una de las sorpresas más grandes es que el profesor fue acompañado de un amigo que era el que tiraba la foto y los videos y era de audiovisuales y todo eso, un hombre especialista en eso. Y al final él quiso dar un testimonio que yo lo he explicado aquí alguna que otra vez. Y aquello se quedó en mi vida. Y ese es Diego, amigo de nuestra familia. Y allí conocí a Diego y Diego dijo, yo dije, vamos a ver qué va a decir el fotógrafo. Porque ya se estaba concluyendo, ya los estudiantes habían hablado, el profesor también, y dice, ¿alguien más? Y él levantó la mano, el fotógrafo. Y dijo, yo quiero dar una experiencia mía con sentir el amor de Dios. Tenemos que buscarlo. Empezó a dar una clase nueva al hombre. Tenemos que buscarlo. Y dice que el hombre que no sentía el amor de Dios. Se sabe toda la Biblia, es un hombre estudioso, años de cristiano, pero no sentía el amor de Dios en su vida. Y sabe una cosa, cuando no se siente el amor de Dios, no se ama a Dios. Y ahí está el punto. Porque los cristianos, el primer mandamiento, ¿cuál es? Para los cristianos, amar a Dios. Y dice la Biblia que amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Qué bueno que están entrenados. Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Pero yo he tenido mucho tiempo en mi vida que yo digo, yo no siento el amor de Dios. Yo siento el amor de Josué. El amor mío. Yo siento el amor mío a Josué, el amor mío a mi esposa. He sentido el amor a mis hermanos de la iglesia. He sentido el amor a un vecino. Y la Biblia nos dice, ama a Dios y ama al prójimo. Y es porque Dios nos ama primero. Y hay que procurar sentir el de Dios. Y aquel hombre, Diego, dijo, yo estaba con esa batalla con Dios y entré en una guerra con Dios diariamente. Y la guerra del cristiano, ¿con qué armas son? Pregunto. Oración, muy bueno. ¿Qué más? Ayuno, muy bueno. ¿Qué más? Acción también. ¿En qué? Acción. Ser agencioso, es lo que estás diciendo, eres agencioso. Pero hay una que me falta, que es la principal arma. La Biblia. Que los cristianos la leen poco, la estudian poco y son irresponsables. No, la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír la Biblia, por leer la Biblia. La palabra de Dios nos enseña el amor de Dios. La palabra de Dios nos saca del pecado, que cuando pecamos no amamos a Dios. Y menos sentimos su amor. Tenemos que... La fórmula es interesante, pero hay que entenderla. Son dos factores nada más. Entonces, el amor de Dios. Y aquel hombre hizo así, dijo, bueno, dice que un día estaba
Él era un hombre que se dedica a todo lo audiovisual y es un fotógrafo profesional y le gusta todo lo que es artes plásticas, o sea, los dibujos, las pinturas, etc. Disfruta ese mundo. Y dice que estaba viendo un libro de caricaturas cristianas, caricaturas. Y él ve un dibujo que representaba a la parábola del hijo pródigo. Y entonces llegó allí y cuando vio aquel dibujo, dice que el padre, que era un burrito, y el hijo pródigo era un puerquito. Y cuando el puerquito llegó a la casa del padre, ¿conocen la historia del hijo pródigo? Hay que conocerla. Lo recibió, después que el hijo pródigo vivió como le dio la gana y todas esas cosas, y dice que le dio un apretón tan grande el padre, el burro al puerquito, que el hocico del puerquito, que usted sabe que es blanquito, se jorobó todo en el pecho del burro. Y cuando él vio eso, empezó a llorar. Entonces Dios usó a un hombre artista, una caricatura. ¿Sabe por qué empezó a llorar? Porque Dios sintió en su corazón que Dios le está diciendo, así te amo. Así te amo, como lo está sintiendo. Y dice que le dio las gracias al Señor. Cayó en oración. Y dice que sintió. Estaba pidiéndolo y Dios se le reveló como quiso revelárselo. Él estaba leyendo su Biblia. La Biblia por todas partes le dice que Dios lo ama. Y que él debe amar a Dios. Y que él debe amar a las personas. Pero él está leyendo su Biblia y necesita sentir el amor de Dios. Y dile, Señor, muéstrame tu amor. Eso era lo que Diego, el fotógrafo. Y en otra ocasión dice que lo invitan a una fiesta de un amigo que cumplía años, compañero de él. Y fue a la fiesta. Y allí el amigo tenía 3 hijas. Y las 3 hijas le compraron al padre un pullover y se lo dieron. Y las 3 hijas, el mismo pullover que tenía el padre, lo tenían las 3 hijas puestas. Y las 3 hijas juntas le estaban diciendo, papá, te amo. Y cuando usted vio aquella idea y aquella combinación de 3 hijas diciéndole a un padre te amo, y que en aquella fiesta dice que sintió algo en su ser así y le entró una risa, y una risa descontrolada que tuvo que salir y después entrar y pedir perdón y explicó lo que le había pasado. Y es que con el amigo de él, con aquel pullover, y las 3 hijas con aquel pullover, y viendo la comunicación que había entre esas 3 hijas y aquel padre, Dios le dijo, así te amo y más. Bueno, el fotógrafo se robó la atención de todo el estudiantado y al profesor que se quedó así, del hermano Pablo Thompson, y ahí nos estaba dando una lección que el cristiano tiene que batallar en oración con la Biblia, delante del Señor todo el tiempo, pidiéndole, Señor, necesito sentir el amor tuyo. ¿Y sabes cuándo lo vas a descubrir? Cuando se brota en tu corazón con toda seguridad, como tú amas a tus hijos, como tú amas a tus seres queridos, y más por Dios. Yo recuerdo que en este último Thanksgiving en mi casa, que se reunió la iglesia allí, pidieron quién quería dar gracias, y yo fui el último. El tiempo ahí estaba allá, había algunos hermanos que habían dado gracias, decía, ¿lo digo o no lo digo? Y dije, bueno, hermano, yo quiero dar gracias a Dios, porque este año para mí ha sido uno de los años en mi vida más grandes, donde yo he sentido en mi corazón el amor aquí a Dios. Entonces, cuando yo llego a este texto, para mí el texto me impacta. Y digo, gracias, porque en este 2023 me estás encaminando ¿a quién? Como dice el texto. Que vuestro Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Ya hablé del amor. ¿Y qué es lo otro? La paciencia de Cristo. ¿Y la fórmula cuál es? Amor
más paciencia, no cualquier paciencia. Tengo una paciencia con él, a ver, tendrás la tuya, pero no es la tuya la que tú tienes que tener. ¿Quién te la tiene que dar? Que ahí es donde la gente se equivoca. ¿Qué paciente fulano? Bueno, el paciente, la paciencia de la Biblia la vamos a estudiar hoy. La paciencia de la Biblia es la de Cristo, que tuvo mucha paciencia. Y hoy vamos a estudiar la paciencia. Espero que usted pueda entender. Estamos comenzando a predicar. ¿Entiende la fórmula ya? ¿Cuál es la fórmula? Amor más paciencia, vida por Amor más paciencia, no me lo digan así. ¿Cuál es la fórmula? Amor de Dios, más paciencia de Cristo. Más la paciencia de Cristo. No es cualquier paciencia, ni es cualquier amor. Igual a vida de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí nos metemos. Entonces, aquí estamos aclarando. Ahora, vamos a estudiar la palabra paciencia. Y sobre todo, vamos a estudiar 3 sinónimos. ¿Sabe lo que es sinónimo? Es una palabra que significa lo mismo que la otra. Eso es un sinónimo. Y para eso, vamos a meternos en el libro de Santiago. Y yo lo tengo aquí en la pantalla. Dice Santiago 1, 2, 4. Usted debe anotar esa lista. Yo le voy a decir algo. Escuche toda la roca. Acuérdese que este PowerPoint que está aquí, yo lo pongo toda la semana, ¿dónde? En el WhatsApp de qué? De la roca. Y es para que usted lo abra. Yo no sé si usted lo abre o no lo abre. Y es para si usted va a escuchar el mensaje. Que si se escucha una sola vez es por gusto, porque a los 4 días se le olvidó. Pero usted tiene que revisar eso. El cristiano tiene que ser proactivo con su gestión de buscar a Dios, con su Biblia, escuchando un mensaje. Y si el pastor predica, si el pastor se mete toda la semana pensando y meditando en un mensaje, usted tiene que oírlo y tiene que reoírlo. Saque tiempo para Dios diariamente, no el día del domingo. Entonces, hermano, esto hay que darle de la segunda vuelta, porque ya esto no es tan simple como la fórmula, pero tiene su lógica todo, tiene su engranaje. Entonces dice, hermanos míos, le está hablando Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuántos quieren tener sumo gozo? Ay, que me es más flojo. Oye, porque si esa es la manera, tenéis por un gozo ¿qué? Altísimo, grande, inmenso, sumo gozo. Tenéis por sumo gozo. Y la palabra que viene nos saca, nos disloca. Cuando os halléis en diversas pruebas. Les voy a enseñar les voy a explicar el texto antes de leerlo. Escuchen bien, atiéndame. El problema del sumo gozo es que la paciencia de Cristo es tan importante, tan grande, tan inmensa y tan importante viviendo la vida cristiana, que cuando uno se mete en una prueba, cualquiera que sea, debería tener el sumo gozo, porque esa prueba te va a dar ¿qué? No, porque esa prueba te va a dar ¿qué? Paciencia. Paciencia, esa es la palabra clave que estamos hablando hoy. Y vamos a entenderlo. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. Yo voy a poner algunos ejemplos aquí de paciencia y de pruebas que producen paciencia. Yo tuve un hermano cristiano, no voy a decir su nombre, que él tuvo un niño autista, autismo severo. Severo. El niño tenía que estar solo en un cuarto. Nadie podía entrar al cuarto porque el niño agredía. No podía tener nada porque el niño se agredía. Agredía a los demás y se agredía a él. La mamá no pudo casi criarlo. No tenía lo que tenía que tener. Quizás lo amaba mucho. Y el hombre asumió. Y era el que le daba la comida. Que había que ver cómo se daba esa comida. Y lo que me llamó la atención fue que por lo menos
En el tiempo que yo estuve relacionado con él, que fueron 14 años, fue así por 14 años, sin desmayar. Tuve que dejar de trabajar y la mujer trabajaba. Pocas veces faltaba un domingo a la iglesia. Y es uno de los inmensos ejemplos más grandes que he tenido frente a mí. Es uno de los ejemplos más grandes que he tenido frente a mí, y se lo estoy comunicando a ustedes. Porque una prueba llega cuando menos tú te lo esperas. ¿Qué cosa es una prueba? ¿Podemos decir sinónimos? Tribulación. Tribulaciones, esa es una de las frases. Tribulación. Así llega una prueba. Unas más duras, otras más flojas. Pregunto, ¿nos estamos preparando para el año? ¿Cuáles son las que va a traer el 2024? ¿O el 2025? ¿O el 2026? Cuando yo hablaba con aquel hombre, me decía, pastor, yo me quitaba el sombrero y todo lo demás tenía que quitarme, me lo quitaba delante de él. ¿Sabe lo que quiere decir quitar el sombrero, no? Admirarlo por sí. Pastor, es Señor el que me da la fuerza. Día a día. Hermano, no fue... Todo el mundo espera un hijo, que es una ¿qué? Una bendición. Y ese también es una bendición para él. ¿Sí? Para que usted tenga idea. Vamos a seguir. Después le pongo otro ejemplo más. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ¿de qué cosa? De vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ahí está la palabra. Entonces, cada vez que llega una prueba en mi vida, no quiere decir eso que tú, ¡ay, me llegó la prueba, qué bueno! No, no. Pero tú dices, bueno, me llegó la prueba. ¿Qué prueba me llegó? ¿Por qué no me llegó? Unas son más duras, otros, pero nos estamos preparando aquí. Lo primero que tiene que acordarse es de una palabra griega. Ay, pastor, una palabra griega. Sí, mire. Ya he predicado de esto aquí, con palabrita y todo, hace años. Hipomanén. Hipomanén es la palabra griega en este texto. Vamos a practicarlo. Hipomanén. Hipomanén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hiponamén. No pide la palabra. Y eso tiene tres sinónimos que en la Biblia está traducido de diferentes maneras. Entonces ahora vamos a ampliar el concepto de paciencia, de hipomanén. Una es paciencia, igual a resistencia. ¿Sabe lo que es la resistencia? ¿Usted sabe lo que es la carrera de resistencia? Porque una cosa es correr 100 metros plano en velocidad que meterse 10 kilómetros corriendo resistencia. Usted corre 100 metros plano a velocidad, posiblemente todo el mundo lo hace aquí a su velocidad. Pero coja una marcha suave y mira a ver si usted puede hacer 20 kilómetros. ¿Y eso es qué? Resistencia. Y la otra es ¿qué? Perseverancia. Perseverancia en las cosas. Bueno, pues este hombre tuvo la paciencia de fuerza, de perseverancia, 15 años. Y no estoy update con él, pero hasta la última vez que tuve con él todavía seguía con su vida. Y había que ver su ánimo, su fuerza, su testimonio, cómo hablaba y cómo no le fallaba. Esto no está en el texto, esto fue algo que estoy aclarando. ¿Eh? ¿Produce qué? Paciencia. ¿Qué cosa es paciencia? Hipomanén. Que en la Biblia, si usted va, puede sustituirse el hipomanén específicamente por estas tres palabras. Lo más probable que en el Nuevo Testamento, que cuando usted vea una de estas tres palabras, cuando lo va al original bíblico, ¿qué dice? Hipomanén. Mas tenga la paciencia su obra completa. Bueno, su obra completa de la paciencia es cuando de verdad tú demuestras que eres ¿qué?
paciente. Con la acción, Nelson. Pero la acción, con el amor de Dios, ¿y con qué? Y con la paciencia. Y tú te la estás pidiendo a Dios. Señor, muéstrame tu amor, muéstrame tu amor, muéstrame tu amor y dame la fortaleza para ser paciente, para ser ¿qué? Resistente y para ser perseverante. Resistente en rechazar el pecado, un ejemplo. Y no solamente para rechazarlo una vez, sino para rechazarlo todo el tiempo. ¿Qué cosa es eso? Todo está junto ¿en qué? En iniquidad. Y cuando traducen la Biblia, tratan de usar las tres palabras según el contexto. O usan paciencia, o usan perseverancia, o usan resistencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y cuando logres eso, le dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Vida qué? ¿Cómo se llama esta mensaje? Vida cristiana. Vida cristiana y una excelente para una vida cristiana. Yo le decía, una vida cristiana buena, vamos a cambiarle el nombre. Una vida cristiana. ¿Qué cosa? Perfecta, aprobada por Dios, perfectos y cabales. Y Dios es el que la aprueba. Y estamos llamados a eso. Los cristianos estamos llamados a eso. Esa es la fidelidad de Dios. Una palabra muy relacionada con paciencia es fidelidad. Hoy la gente se casa, se une, o si no está divorciado al año, se divorcia a los 2 años, pero cuando usted ve un matrimonio que con paciencia, con perseverancia y con resistencia buscan a Dios y luchan y enfrentan todas las pruebas, porque en los matrimonios hay pruebas y luchas y las enfrentan en Cristo, hay un sello de que la obra de tu paciencia ha sido completa. Ha sido completa. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Los discipuladores con el discipulado tienen que tener ¿qué? Paciencia, resistencia y esperanza. Porque al principio la mayoría de los discípulos no importa. ¿Y usted cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Paciente. Dígame el otro sinónimo. Perseverante. Dime el otro. Resistente. Ahí estamos tratando de hacer memoria. La vida cristiana es así. Y la vida cristiana es cristiano hoy, cristiano mañana, me meto 5 años sin verte y cuando te veo, perseverante, resistente a lo que sea. Vengan tiempos malos, vengan tiempos de persecución. En Cuba, cuando llegó la revolución, las iglesias estaban llenas, se quedaron vacías. Yo era un chiquitín y fui el único niño de la iglesia y Vilma fue la única niña. Y cuando crecimos, la única joven y el único joven de cada uno de su iglesia. Todos se quedaron vacíos. Pero hubo un remanente que quedó. Y tiene que ver con esto también. Es decir, que lo mismo esto sirve para enfrentar a un hijo autista o sirve también para ¿qué? Para enfrentar la vida cristiana. ¿Cómo criamos los hijos? Dice la Biblia, enséñale por la mañana, por la noche, por la tarde la palabra. Y si eres perseverante, no es que lo enseñes 3 años y después se olvidó el hijo. Llegaron los trabajos, o llegó el negocio, o me cambié de país, pero ¿y qué pasó con los niños? Pero la Biblia es clara, enseña a tu hijo, ¿a qué hora? Todo el tiempo. Y no lo dejes de enseñar una semana, no, enséñalo todos los días. Ese es tu hijo. Lo quieres salvo y lo quieres que sea semejante en su carácter a Cristo y que sea un hombre de bien, bueno, pues adelante. Esa es la tarea de los padres. Para que seáis perfectos y cabales, sin que falte ¿qué cosa? Cosa alguna. Ahora, seguimos profundizando en esto. Y yo puse aquí, la perfección de vida requiere de la gloria de Dios, de manera tal que la paciencia requiere de la gloria. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios es poderosa.
El amor de Dios, que es el que tenemos que buscar, no que Dios encamine. El amor de Dios es una parte de su gloria. El poder de Dios es otra parte de su gloria. Son los atributos de Dios. La eternidad de Dios es parte de su gloria. Y Dios la comparte con nosotros. Dios comparte su poder con nosotros. Dios comparte su eternidad, nos dio vida eterna. Dios comparte todo lo que Dios tiene. La mayoría de lo que tiene lo comparte con nosotros. Entonces tenemos que tratar de ver qué cosa. La gloria de Dios. Cuando nosotros logramos ver el amor de Dios, ¿qué estamos viendo? Su gloria. Cuando nosotros podemos ver el poder de Dios, ¿qué estamos viendo? Su gloria. Cuando nosotros vemos la santidad de Dios, porque Dios es todo eso y quiere que lo seamos, Dios quiere que tú seas santo, Dios va a compartir tu gloria contigo, te va a llevar al cielo. Si tú quieres que todo lo de Dios, perfección de vida, requiere ¿qué cosa? Contacto con la gloria de Dios. Por eso yo quiero ir aquí a Colosenses 1:10. Y Pablo estaba hablando. Mire, esto, el 9, que no está aquí, Pablo dice, y oro a Dios. Lo dice largo en un contexto largo, pero dice oro a Dios. Y mire, ¿para qué? ¿Para qué Pablo estaba orando a Dios? Porque para eso tengo que decirle que estaba orando para que usted entienda. Para que andéis es la vida entera. ¿Qué cosa es andar? Me levanto por la mañana, por la tarde, por la noche, qué decido hacer, qué decido a dónde ir, a dónde no ir, etcétera, etcétera, etcétera. Para que andéis como es digno de quién, no de otra gente, sino primeramente de quién, del Señor. Agradándole en algunas cosas, en todo, llevando qué fruto. ¿Sabe lo que es el fruto? Es algo que yo siempre, cada vez que llevo la palabra fruto y estoy dando un estudio, lo aclaro. ¿Qué cosa es el fruto? El testimonio. Está correcto, pero hay una palabra que me gusta mucho. Es como yo me comporto. ¿Cómo es tu comportamiento todo el día? ¿Qué tú decides hacer? ¿Qué tú decides valorar? Tu comportamiento. Agradándole en todo, llevando fruto. Hermano, para agradar a Dios en tu comportamiento, tú tienes que pasar el día entero en la Biblia para conocer que la voluntad de Dios. Porque no te enteras y empiezas a hacer cosas que tú no sabes. Si es solamente lo que el pastor da en el púlpito, tú tienes que tener tu gestión propia con la Biblia, de tiempo, de calidad, responsable. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. No hay paciencia sin esto. No hay conocimiento de Dios. El pueblo perece porque no tiene conocimiento y no aprovecha las pruebas que le llegan, que son para adquirir ¿qué? Paciencia, resistencia y ¿qué más? Y perseverancia en todo lo que hace. Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo ¿qué? Poder conforme a la potencia de su gloria. La última vez que vi a este hermano del hijo, que le hablé, comuniqué con él. Yo estaba en Houston y él estaba en México. Había logrado viajar a México. Y allí en México estaba batallando. Le acababan de dar una ayuda para poder tener su niño internado por un tiempo. Él le pasaba un tiempo con el niño y el internado le ayudaba, lo aliviaba. Y tenía un gozo, como si fuera dueño del mundo. Seguíamos el problema, pero vio la mano de Dios. Y fue probado por un montón de años, posiblemente 20 años en Cuba, y después llegó con más alivio allá. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para todas. La Biblia no falla, para todas. Sí, la fórmula es sencillita, pero hay que vivir la Biblia. Hay que ser cristiano de verdad. Yo estoy preparando la iglesia para el rapto. ¿Usted cree en el rapto? Esto es para prepararnos para el rapto. Porque cuando el rapto se queda, usted va a decir, ay, me quedé. Y ahí sí parte. Después del rapto viene la gran tribulación. Ok.
Se acabaron los negocios, se cierran los negocios, te persiguen en negocios, si no tienen 6 no sé qué, todas esas cosas que dicen por ahí. Fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria. Tenemos que vivir corandeo. El corandeo es estar al lado de su gloria, viendo su rostro, buscar su rostro diariamente. Para toda paciencia. Y una palabra que también es sinónimo. Mira, longanimidad. Esta es una palabra compuesta por palabras aquí, de origen latino, español, ánimo, animidad. ¿Y este qué es? Long, esto es inglés. ¿Qué cosa es long? Grande. Largo. Entonces, un ánimo, ¿cómo? Tremendo. Y eso es lo que le pasa al socio de México, al amigo que tiene su hijo, con un ánimo siempre para todo, porque ¿quién se lo da? Al cristiano que le da una prueba y hace aparte, y tú vas a tu casa diciendo, Dios mío, y es una pruebita que le llevó. ¿Para toda qué? Para toda resistencia, para toda perseverancia, y que nunca pierda el qué? El ánimo. Si nunca lo pierde, ¿cómo es el ánimo? Long. Como Dios. Tú sabes que Dios es longánime. Dios nunca pierde el ánimo. Y quiere que nosotros seamos muy buenos. Y cada rato nosotros perdemos el ánimo por cualquier cosa que nos pase aquí, que la verdad, por dura que sea. Vamos a continuar adelante por el tiempo. Vamos a repetir en otro texto lo que hemos aprendido y un poco más. Dice, Romanos 5:2b, quiere decir la segunda parte del texto, hasta el 4. Y nos gloriamos, llenarse de gloria, oiga, en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué rico! ¿Usted tiene esperanza de la gloria de Dios? ¿Tiene esperanza de la gloria de Dios? Amén. Margarita, ¿tienes esperanza de la gloria de Dios? Amén. ¿Qué cosa es esperanza de la gloria de Dios? Que vamos a vivir en su gloria y con su gloria. No tenemos idea de la gloria de Dios, nos las imaginamos, pero no tenemos idea. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero mira qué interesante. Por debajo de la manga, mira lo que dice. No se lo pierda. Y no solo esto, o sea, y no solo por esto, por la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos en la gloria y en todo lo bueno lo hay, pero también nos gloriamos, Anita, tu palabra que tú dijiste, tribulación, que son pruebas, ¿eh? Y nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce ¡bum! Ese es otro texto, ¿qué? Hipomanía. Quiero aclararle, hipomanía a veces le ponen N y a veces no, pero eso es una transliteración al inglés y al español, esto que está aquí. Pero la palabra en griego no es esta que está aquí tanto. Paciencia y la paciencia. O sea, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Bueno, esas son unas traducciones más modernas que ahí me gustan más. En otros lugares no, pero ahí me gustan más. Miren, porque la Biblia dice en sí, voy a leer como dice la Reina Valera, y la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Bueno, la paciencia prueba, pero la paciencia produce, o sea, está hablando de lo que produce, así que produce paciencia, la tribulación, y la paciencia produce prueba. Prueba, ahí el español, la Reina Valera, usted no lo va a entender muy bien, porque la prueba entonces parece que dice, una persona que ya está, ¿qué? Probada, y lo que te ponen es prueba, y tiende a confundirte, porque prueba y tribulación no es lo mismo. Entonces la tribulación no va a producir tribulación, sino que la tribulación prueba, quiere decir que ya es una cosa que tiene que cosa, que está probada. Entonces la Biblia lo hizo más claro, algunas traducciones modernas de la Reina Valera dicen, y la paciencia produce ¿qué? Carácter probado, y el carácter probado produce ¿qué? Esperanza. Y caemos en la esperanza otra vez, de la gloria de Dios. Esperanza. Y la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque ¿qué? Y vamos al principio del mensaje. Porque el amor de Dios, empezamos con el amor de Dios, quiere decir que la prueba te lleva a más amor de Dios. Estamos en un ciclo,
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y termino con el mismo texto con que empecé. ¿Con cuál empecé? Con el 5. Y lo voy a tener aquí primero. Y el Señor encamine vuestros corazones, ¿a qué? Ya hablamos de eso. Ya lo hablamos como es la cosa, hay que buscarlo. Y a la paciencia de quién? De Cristo. Yo, meditando y meditando, le hice una parafrasis a ese texto. ¿Qué cosa es una parafrasis? Una parafrasis es hacer una explicación del texto sin que el texto pierda su sentido. Yo lo dejé casi igualito, pero me gustó cambiarle algunas palabras. Y no solo yo, sino leyendo muchos comentarios llegué a esta conclusión. Y es lo mismo. Que Dios dirija vuestros corazones para que sintáis. Le puse eso. Para que sintáis, lo va un poco más, el amor de Dios. Y desplieguen. ¿Qué cosa es desplegar? ¿Qué cosa es desplegar? Cuando tú abarcas y vives y lo ensanchas y la gente lo conoce. A mí, ese muchacho, todo el pueblo de Dios que ha conocido a ese hombre, ha desplegado. De manera tal que lo estoy hablando de él aquí hoy, ¿sí o no? Ajá. Que despleguéis toda la resistencia de Cristo, que Cristo puede dar. Lo tenemos y no lo aprovechamos. Yo no sé si entendió. Traté de ser muy explícito, muy claro. Tiene que volver a escuchar este mensaje. 1, 2, 3 veces. Baje y imprima. Búsquese imprimir el PowerPoint. Porque está en un núcleo de muchas horas de trabajo. Pero recuérdese, hermano, una fórmula excelente para la vida cristiana. Mi próximo mensaje será esto mismo. ¿Qué cosa? Segunda parte. Vamos a orar. Espero que la palabra de Dios haya tocado su corazón. A las visitas, a los que están de aquí y a los que están de allá. Y oremos porque el internet, cuando salga del internet, sea tocado corazones también. Señor, aquí está tu palabra. Aquí estás, te hermoso ver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. ¿Cómo le llamamos? Te amamos, milagros, aves, caminos,